comparto en el aula virtual. Bueno, como les decía, primero que todo, buenas tardes. En este primer momento vamos a hablar sobre el examen de la próxima semana, ¿verdad? En el chat les acabo de poner cuáles son las lecturas que entran en el examen. Tal y como ustedes pueden ver, si se fijan, no voy a tomar en cuenta todas las lecturas que hemos visto, ¿verdad? Porque estas lecturas que yo les pongo acá creo que son las que resumen, digamos, todos los elementos temáticos que se abordan también en otras lecturas, ¿verdad? Yo creo que ustedes se han podido dar cuenta conforme van leyendo que la investigación, tal como se presentan en las lecturas, tiene muchos elementos en comunes, ¿verdad? O sea, quiere decir, está constituida por varios elementos centrales, ¿verdad? Que no son cambiantes, pero que lo que cambia es la forma en la cual, cómo la elaboro, ¿verdad? Por ejemplo, toda investigación tiene que tener antecedentes, toda investigación tiene que tener una justificación, toda investigación tiene que tener un planteamiento del problema, tiene que tener objetivos, ¿verdad? Pero que la forma en la cual esto se construye va a depender mucho de los enfoques de investigación con los que trabajemos o con los que escojamos trabajar, ¿verdad? Entonces, bueno, para que sepan, las lecturas que vamos a trabajar para el examen, ¿verdad? Todas están subidas en el aula virtual. Todas las tienen que haber leído ya. Si ustedes ven, la mayoría son lecturas que se trabajaron en la clase y antes, digamos, de toda esta virtualización, ¿verdad? También lo hago porque creo que hay elementos de estas lecturas que fueron abordados bastante en la clase, ¿verdad? Y entonces eso es un punto que me hace escogerles. Y la única que vamos a trabajar en el examen, que es después de este proceso de virtualización, es la de la construcción del problema y su discurso, que es la lectura que correspondía a la semana pasada, ¿verdad? La que habla sobre la redacción, sobre qué es un discurso, la importancia de los discursos a nivel académico y cómo sirven estos para la redacción de los problemas de investigación y en general en la redacción de las investigaciones, ¿verdad? O sea que la forma en la que redactamos una investigación científica es diferente a la forma en la que redactamos normalmente, ¿verdad? Tiene que contemplar ciertos elementos reflexivos analíticos, ¿verdad? Que me refuercen las ideas que yo quiero exteriorizar, ¿verdad? Un poco también lo que hemos hablado en clases, que hablábamos en clases y hemos hablado en otros momentos por acá, que yo debo de ser muy consciente de que cuando hago una investigación es para que me lean, ¿verdad? Para que otras personas me lean. Entonces, yo puedo tener una idea muy clara de lo que yo quiero hacer, de cuál es mi problema de investigación, pero no basta con que yo tenga eso claro aquí adentro de mi cabeza, ¿verdad? Tiene que quedar claro en el momento en que yo redacto, ¿verdad? Por eso la importancia de la construcción de discursos académicos fuertes cuando hago investigación. Con respecto a la primera lectura, que es Elementos de Investigación Aplicada, de Carvajal Arizaldo, esta se encuentra en la semana 2 en el aula virtual y son las páginas que vimos igual ahí en la clase, que es de la página 1 a la página 28, ¿verdad? Donde abarca todo lo que es investigación, cuáles son los paradigmas, cuáles son los diferentes enfoques de investigación y cuáles son los principales elementos que debe contemplar una investigación. Luego de eso vamos a trabajar con la lectura de la semana 4, que es la concepción dialéctica, los métodos y las técnicas participativas de la educación popular,
que no solamente fue una lectura que ustedes hicieron para la clase, sino que también en otros momentos se rescataron algunos elementos de lo que era la investigación acción participativa, ¿verdad? En las exposiciones que hicieron varios compañeros y que se basa bastante esa lectura en esto de la investigación acción participativa. El examen, yo voy a subir en la plataforma del aula virtual un archivo en Word para editar, ¿ok? En el cual viene el examen, o sea, todos los diferentes elementos del examen. Lo voy a subir como un tipo de tarea, ¿verdad? Como un trabajo, y ustedes entonces de manera individual lo hacen y suben el documento ya completado otra vez como una entrega normal de un trabajo en el aula virtual. ¿Alguien tiene duda con respecto a esto que he estado diciendo hasta el momento? El examen tendría tiempo para entregarlo, digamos. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi te respondo, Daniel, es por si hay varias para hacer un solo paquete. ¿Alguna otra pregunta? Profe, en cuestión de, o sea, va a ser como un trabajo de Word y no se va a tener que usar la plataforma. Correcto. Ok, veamos primero lo de Daniel. El tiempo, sí, va a tener un límite de tiempo. Van a tener de 6 de la tarde a 12 medianoche para entregar el examen. Ese es el tiempo que van a tener. Yo lo voy a programar ahí en el aula virtual, por lo tanto, igual las personas que lo entreguen fuera de tiempo, sí, esta vez no estaré recibiendo ningún trabajo posterior. Tal y como dice Daniela, la plataforma nada más va a servir para que ustedes descarguen el examen y para que suban el examen, ¿verdad? No lo vamos a hacer como, como cuestionario ni nada de eso, porque al final eso puede traer como algunas confusiones en su uso, entonces mejor en Word yo hago todo eso y ustedes hacen, llenan, digamos, el documento y los... Disculpe. Ajá, ¿quién me habla? Sofía, uno de nuestros compañeros está poniendo que está teniendo problemas con la señal y se le entra y se le sale de la aplicación. Ok. En ese caso, bueno, igual como estamos grabando, cualquier cosa, sino que despuesito vea el video. Y si tiene alguna duda o consulta, que nos indique también puede ser por medio del WhatsApp, ¿verdad? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Lizeth, dígame. digamos, y no, usted digamos, no va a hacer algún tipo de práctica o algo, no sé, para más o menos como saber, porque son, bueno, son tantas lecturas y hace bastante, entonces como que a uno ya se le olvidó. A ver, realmente las prácticas han sido también las comprensiones de lectura, ¿verdad? Que hemos hecho. Si bien no son específicamente esas lecturas las que vamos a abordar, como les digo, hay muchos elementos en común en todas las lecturas y también hay muchos elementos en común de lo que hemos visto en las clases, en lo que hemos expuesto y en todos los ejercicios que hemos hecho. Realmente pocas veces en la universidad, creo yo, le dicen a uno cuáles son los temas que van a entrar en los exámenes, ¿verdad? Yo no sé si, bueno, algunas otras personas que llevan otras carreras, ¿verdad? Etcétera. En general lo que le dicen a uno es, entra todo lo que hemos visto.
¿verdad? Yo les estoy dando más bien las 3 lecturas en las cuales yo me voy a basar para construir el examen, ¿verdad? Ya con eso creo que les estoy ayudando bastante, ¿verdad? Para que nada más tengan que repasar lo que dicen en esas lecturas y que realmente son lecturas pequeñas, ¿verdad? O sea, unas son 28 páginas, otras son como unas 12 páginas, o sea, es poco y ya lo hemos abordado, ¿verdad? Entonces, estos son los elementos, o sea, con base a esta lectura, lo que yo voy a trabajar. Por ejemplo, ¿qué les diría que revisen otra vez? Lo de el crucigrama, por ejemplo, que vienen conceptos claves. Eso es algo que tienen ahí, un elemento que todos se lo llevaron para la casa, lo tienen guardado, me imagino, como parte del curso, lo han repasado, y que también les van a brindar elementos para que lo tengan ahí. Luego, la lectura, por ejemplo, elementos de investigación aplicada, de la página 1 a la 28, trae, o sea, viene muy esquemática, ¿verdad? Por eso también las escogí, porque son lecturas como muy esquemáticas. Y la otra, la de la concepción dialéctica, los métodos y las técnicas participativas, también, o sea, trae como puntos muy claros, que son como los que yo voy a tomar en cuenta en general en todas las lecturas. El trabajo, perdón, sí, el examen se va a dividir en 3 partes, ¿verdad? Una que tiene que ver con falso verdadero, ¿verdad? Una parte de falso verdadero, otra parte que va a ser un pareo y otra parte de respuesta corta. Estos son como los 3 elementos que va a contener el examen, ¿verdad? Entonces, bueno, si repasan esas lecturas, entonces yo creo que les va a ir muy bien. Tampoco es que va a ser, como les digo, no va a ser algo muy de memoria, ¿verdad? Sino que más bien tienen que tomar como algunos elementos generales a nivel conceptual de la investigación para que puedan hacerlo, ¿verdad? Y ahí también es un poco desarrollar la capacidad de abstracción y de generalización que deben de tener ustedes ya en la universidad, ¿verdad? Roslyn, perdón, sí, Roslyn. Profe, ¿cómo está? Buenas noches. Sí. Profe, disculpe que tal vez la pregunta va a ser un poco repetitiva, pero usted podría repetir de nuevo las 3 lecturas que usted acaba de mencionar. Es que me conecté un poco tarde porque aquí está lloviendo y hay problemas de señal, entonces me gustaría que si me las puede repetir. Muchas gracias. Con mucho gusto. Igual están en el chat, ¿verdad? De una vez se los voy a mandar al grupo para que los vean. Pero entonces sería la lectura de elementos de investigación aplicada de la página 1 a la 28, que se encuentra en el aula virtual en la semana 2 o semana 5. Ahí está el documento completo, ¿verdad? Ustedes leen nada más de la página 1 a la 28. Luego, la lectura de la concepción dialéctica, los métodos y las técnicas participativas de la educación popular. Esa la tienen que leer toda. Y la otra es la construcción del problema y su discurso, que fue la que leyeron la semana pasada, ¿verdad? Que en esa, obviamente, ¿verdad? Estaría bien que revisen las preguntas que hicimos en el aula virtual, ¿verdad? Con respecto a esa lectura, ¿verdad? No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto al examen. Profe, digamos, lo que hicimos en el aula virtual, ¿tenía algún valor? No. Es que, digamos, yo hice la lectura, pero de ahí prácticamente solamente, o sea, me adiviné o no sé, o pegué 3, según lo que yo tenía entendido, pero las otras, yo no sé si vamos a hablar de eso ahora, más tarde. Ajá,
Bueno, no adivinó, ¿verdad? O sea, son las respuestas que, Sí. que usted sacó con base a la lectura, ¿verdad? A ver, como yo les puse a ustedes en el grupo, ¿verdad? La plataforma es un sistema computacional que lo que le dicen es A, ¿verdad? Y bueno, yo entiendo que muchos se estresaron, ¿verdad? Porque las preguntas le salían algunas malas, ¿verdad? Pero chicos y chicas, ¿verdad? Ahí también a mí me preocupó un poco, la verdad. Me preocupó un poco el hecho de que, digamos, el hecho de que yo les pusiera ahí las respuestas, ¿verdad? No significa que vayan a hacer las respuestas igual redactadas a como ustedes las redactaron. Eso es obvio, porque yo no sé cómo las van a redactar ustedes al ser una pregunta de respuesta corta, ¿verdad? ¿Qué es lo que importa? Que los elementos esenciales de la pregunta estén en la respuesta que ustedes dan, ¿verdad? Si yo entonces me vengo a la pregunta, ¿verdad? Y veo que esa pregunta, que me sale mala la pregunta, ¿verdad? Pero en la respuesta que viene ahí a la par están los elementos, ¿verdad? Que se piden, o sea, en general los elementos que se piden, entonces no significa que está mala, ¿verdad? Significa nada más que mi redacción es diferente a la que se puso ahí, ¿verdad? Entonces, a mí me preocupó mucho porque si ustedes ya son estudiantes de la universidad, ¿verdad? Entonces, el hecho de que les salga mal la pregunta, la respuesta que ustedes dieron, pero que tengan ahí los elementos que contemplan, y les dije además que era un fallo del sistema, ¿verdad? Y que no vean, digamos, como esa relación, es algo que me preocupa, ¿verdad? Y es algo que tienen que trabajar. Si quieren podemos ver lo que son las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, en la pregunta 1, voy a tomar este. Se los voy a compartir acá. Si quieren lo vamos viendo, ¿verdad? Me dicen si hay alguien que no está viendo la pantalla. Ok. Entonces, veamos. Pregunta 1. Mencione los dos aspectos que se deben contemplar en el arte de la escritura para llevar a cabo un planteamiento del problema. ¿Cuál es la respuesta correcta? Elementos teóricos y metodológicos. ¿Ok? Esa es la respuesta correcta. Aquí mismo le salía. La respuesta correcta es elementos teóricos y metodológicos. ¿Ok? Entonces, la persona que no lo tenga así, lo va de una vez modificando, ¿verdad? O tomándole foto de cuál sería la correcta. Esa es con la respuesta 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, bueno, cuando nosotros construimos un planteamiento del problema, ¿verdad? Este no se construye solamente con base a la experiencia o desde lo empírico, ¿verdad? Sino que tienen que haber conocimientos teóricos y metodológicos que me hacen conocer que hay un vacío de conocimiento y por lo tanto hay un problema de investigación, ¿verdad? Por eso es que yo tengo que sustentar mi planteamiento del problema. Eso es muy importante. Vean ahí la importancia también de la redacción. Entonces, ok, eso con respecto a la pregunta 1. Si alguien tiene alguna duda con respecto a la pregunta 1, me indica, por favor, si no para pasar a la segunda.
Hola, profe. Hola. Ay, hace rato estoy tratando de hablar y es que tengo problemas con esto. Tranquila. Pero no le escuché cuando la compañera preguntó que si eso tenía valor y también cómo iba a ser el examen. Ok, O sea, si todo es como desarrollo. ajá. Con respecto al valor de la comprensión de este trabajo de comprensión de lectura, no tiene valor, ¿verdad? Quiere decir, no tiene puntaje. Pero si ustedes ven, esta es una lectura que va a entrar en el examen, ¿verdad? Entonces tiene valor porque es una práctica. Y con respecto... ¿Me puede volver a...? ¿Perdón? Es que usted está compartiendo la pantalla, es que no, a mí no veo nada. Sí, sí estoy compartiendo la pantalla. ¿Alguien más tiene problemas para ver la pantalla? Además de Albert. Albert, tal vez si salís y volvés a entrar, porque a veces eso pasa. Ok, profe, voy a intentarlo. Ok, está bien. Ok, y con respecto al examen, no va a ser completamente de desarrollo, va a tener 3 partes, una que tiene que ver con una parte de verdadero y falso, otra es un pareo y otro es una respuesta corta. Va a contemplar esas 3 partes y las lecturas que entran en el examen están en el chat ahí indicadas y también en este chat del Zoom y también en el chat de WhatsApp, ¿verdad? Y todas están subidas en el aula virtual. Entonces, para que lo revisen. Eso sería, Giovanna. Muchas Ok. gracias, profe. Con gusto. Entonces, bueno, si no hay dudas con la pregunta 1, seguimos con la segunda, ¿verdad? La segunda indica, ¿cuál es la importancia de conciliar el lenguaje como conocimiento y el lenguaje como comunicación para la mediación de los procesos sociales? ¿Cuál era la respuesta? Para establecer una convergencia entre la teoría y la práctica. ¿Verdad? Vea que aquí viene la respuesta. Correcta es para establecer una convergencia entre la teoría y la práctica. Ven ustedes la lógica que tiene el mismo sistema, ¿verdad? ¿Por qué se las pone buena? ¿Por qué se la pone buena acá? Porque la escribió exactamente igual a como yo la escribí. Pero eso no significa que si ustedes pusieron para la convergencia entre la teoría y la práctica, nada más esté mala. Pero el sistema lo va a leer como malo. Entonces, el sistema, al ser una máquina, no analiza esas cosas. Nosotros, como seres humanos, ¿verdad? Sí tenemos la capacidad para ver esa relación. Entonces, bueno, ahí vemos que la importancia de conciliar el lenguaje como conocimiento y el lenguaje como comunicación para los procesos sociales es para entonces establecer esa convergencia entre la teoría y la práctica, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno llega a una comunidad a hacer un proceso, no van a hablar igual, por ejemplo, a como hablan en una clase de macroeconomía, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos 2 lenguajes diferentes, 2 lenguajes diferenciados. Tenemos un lenguaje de conocimiento, un lenguaje académico, ¿verdad? Que este se usa en un aula en específica, pero ahí está la capacidad, por ejemplo, de nosotros como planificadores, para en un proceso como microeconomía, ¿verdad? Como el desarrollo de una empresa o la gestión empresarial, podamos utilizar, transformar más bien ese lenguaje como conocimiento a un lenguaje como comunicación para la mediación de procesos sociales. Quiere decir, para poder interactuar con otras personas que no estén llevando, por ejemplo, el curso de microeconomía, como para unas señoras que trabajan en un restaurante pequeño, en una soda, pero que la teoría microeconómica se aplica también en la gestión de la soda, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia de la convergencia entre la teoría y la práctica. Y ustedes van a ver que en esos elementos que plantea esa pregunta 2 es lo que los va a ustedes diferenciar hasta de otras carreras,
¿verdad? De los estudiantes y de los profesionales de otras carreras, porque en la carrera de planificación se intenta que ustedes logren poder hacer esa vinculación con la gente, ¿verdad? Desde lo teórico y lo práctico. Ok. ¿Dudas con respecto a la pregunta 2? Profe, si entramos a la aula virtual, ¿verdad que están las respuestas? Sí. Ah, De acuerdo a como ustedes lo fueron llenando, ahí también les iban diciendo las respuestas. Sí, digamos, profe, yo puse otra cosa, pero yo no pude contestar de esa forma porque yo revisé bastante la lectura y no pude llegar, digamos, como a esa conclusión. Yo, digamos, lo que pude entender era que era como para brindar un buen discurso, no sé. O sea, no sé si fue que la entendí mal o o no entendí esa pregunta. Porque ahí habla como que el lenguaje y la comunicación era como que tenían que reconciliarse para poder brindar un buen discurso, no sé, algo así, era como a lo que se refería en esa parte de la lectura. Y entonces yo entendí como eso y lo puse ahí. O sea, como usted dice, no es lineal la pregunta, pero fue como lo que yo entendí, entonces lo entendí mal. No, realmente, pues no está mal entendido, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que tener o manejar un discurso, como le digo, hay dos tipos de discurso, ¿verdad? Vamos a tener el discurso académico y un discurso más popular, digámosle así. Y la importancia de conciliar eso, ¿verdad? Tiene que ver con en qué tanto yo puedo poner en práctica hasta los conocimientos que voy adquiriendo. ¿Ok, Lisette? Por ejemplo, lo que les digo es con microeconomía. Usted no va a sentarse con las señoras de la soda a decirles, bueno, es que la curva de inflexión, ¿verdad? Y cuando ustedes llegan entonces al punto de equilibrio, ¿verdad? De este negocio, porque la gente, ¿usted cree que le van a entender? No. No, ¿verdad? Ajá, pero es diferente a llegar y decirle a una señora que trabaja en una soda, vea, es que tenemos que llegar a un nivel en el que los gastos que usted tiene, ¿verdad? Lo que usted está gastando en la compra de la masa, los plátanos, ¿verdad? Tiene que ser menor, por ejemplo, a las ganancias que usted está teniendo día a día, ¿verdad? Porque ya cambié mi lenguaje, no es un lenguaje técnico, es un lenguaje que cualquier persona que trabaje en un negocio lo puede entender. Esa es la importancia que ellos plantean, por eso los diferentes discursos, ¿verdad? Que deben de haber. Lo que pasa es que la lectura sí plantea de que hay que rescatar, ¿verdad? El lenguaje académico desde la investigación como tal, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que cuando nosotros hacemos una investigación académica, cuando hacemos un resumen, por ejemplo, una tarea en la universidad, pues vamos a tener que tener un discurso diferente a cuando trabajamos con la gente, por ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que vos vas a tener que ir adaptando cierto discurso técnico, ¿verdad? Para poder desarrollarte a nivel académico, en la clase, por ejemplo. Y por lo tanto también en la redacción de los trabajos científicos, ¿verdad? No es lo mismo escribir un cuento que escribir una investigación académica. Tienen diferentes formas de concebirse la escritura también. ¿Ok? ¿Quedó más claro, Lisette? Sí, gracias. Con gusto. Rosvin. Sí, profe. Entonces, como, es decir, hay una parte que es verbal y una que es
bueno, para que me vea, profe, un ratito. Esperen un momento. Ahí. Profe, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho. Ok. Lo que decía, pues tipos en un discurso, ¿verdad? Que es la parte escrita y la parte verbal, y principalmente la parte escrita es como la más formal, ¿verdad? Porque está contenida en un documento donde todo tiene que ser formal, pero en la parte verbal uno puede utilizar un lenguaje coloquial para poder comunicarse con una persona y que le entiendan a uno. O sea, es decir, en el papel formal, pero en lo verbal a lo pachuco para que todo el mundo entienda, digamos, un ejemplo. Como algo así, pues sí, y va a depender mucho de las poblaciones meta, ¿verdad? Con las que vayamos a trabajar. No es lo mismo transmitir un mensaje para unos estudiantes, por ejemplo, como ustedes, que para una organización comunitaria, ¿verdad? Y vean ustedes que aquí también recae lo interesante. No es lo mismo una organización comunitaria de una zona rural que una zona urbana, por ejemplo. Tienen lenguajes diferentes, tienen códigos de comunicación diferentes. Entonces, eso es muy importante cuando hacemos investigación, tomarlo en cuenta, porque también dependiendo de cómo yo transmito mi idea, así también va a ser la forma en la cual la gente me retribuye, digamos, con la información que se requiere para mi investigación. Un poco también hasta rescatando esto de la lectura sobre dialéctica, los métodos y las técnicas participativas, ¿verdad? Que cuando lo vimos, ellos lo que decían es que la investigación debe de nacer con la gente, para la gente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para hacer una investigación, acción participativa, yo no puedo llegar diciendo, bueno, el paradigma de investigación, ¿verdad? O, por ejemplo, el enfoque de investigación que vamos a utilizar, ven que ya son elementos técnicos, académicos que ustedes han ido aprendiendo, por ejemplo, en este curso, ¿verdad? Que no necesariamente la gente lo maneja, ¿verdad? Van a decir, bueno, ¿y qué será un paradigma? ¿Y un enfoque? O que lleguen y digan, esta es una investigación cualitativa, ¿verdad? Que no todo el mundo va a saber esas cosas, ¿verdad? Entonces, esa es la convergencia que hay que tener, ¿verdad? Para que realmente los resultados de nuestra investigación sean claros, pero además que también vayan para un público. O sea, cuando yo hago una investigación, van a tener que saber que van a tener que hacer un informe de investigación para la academia y un informe de investigación para las personas con las que vayamos a trabajar, ¿verdad? Porque eso sería lo ético, ¿verdad? No es nada más el informe de investigación académica y ya. Eso sería con la pregunta 2. Pasamos entonces a... Ajá. Profe, ahora que menciona eso de investigación cualitativa, estaba leyéndolo y se me confunde demasiado la cualitativa de la... Cuantitativa. Ajá, Ajá. se me confunden un montón. Ahorita eso lo vamos a abordar, terminemos lo de las preguntas y ya ahorita vemos lo de las diferencias entre los diferentes enfoques, ¿está bien? Está bien, gracias. Ok. Luego vean cómo se construye un planteamiento del problema, ¿verdad? ¿Qué factores se deben considerar? Mencionen 2 de ellos. Si ustedes ven aquí, dice que está mala la respuesta, pero está mala nada más porque la redacción igual no es igual a la que dice la respuesta correcta, pero no es que está mala. Vea, la respuesta que esta persona da dice que el problema de investigación comprende 3 elementos, ¿verdad? Si vemos la respuesta correcta, dice, un problema de investigación comprende 3 elementos, que son manifestación o síntomas, ¿verdad? La sensación de lo que percibimos, quiere decir, cómo yo veo el problema, ¿verdad? Desde yo, Isabel, como investigadora, desequilibrio o discrepancias
¿verdad? Lo que observamos que describe el problema, ¿verdad? Vea que todo es el cómo yo como investigador percibo el problema, ¿verdad? Lo que observamos que describe el problema y la raíz o causa, quiere decir lo que origina el problema, que eso tiene que ver también en cómo los otros ven el problema, ¿verdad? Digamos, como toda esa confluencia. Entonces, si ustedes observan la respuesta que esta persona dio y la respuesta correcta es exactamente la misma, ¿verdad? Entonces, a pesar de que el sistema se la pone mala, esa respuesta está correcta, ¿ok? David, ¿tenés alguna duda? No. Okay. Luego pasamos a la pregunta 4, ¿verdad? Desde un paradigma cualitativo se reconoce que el planteamiento del problema se desarrolla desde un razonamiento inductivo. Lo anterior se considera verdadero o falso, verdadero, ¿verdad? Acordémonos que el paradigma cualitativo es inductivo y el paradigma cuantitativo es deductivo, deduzco, ¿verdad? La respuesta, quiere decir, tengo una hipótesis, ¿verdad? Acá no, en el razonamiento inductivo, no parto de una respuesta previa al problema, sino que más bien tengo que ir construyendo las respuestas a mi problema. ¿Ok? Con respecto a la pregunta 5, en la construcción del planteamiento del problema existen posiciones subjetivas y objetivas. Lo anterior se considera falso o verdadero. Verdadero, ¿verdad? Eso también lo hemos visto en otros momentos. Al fin y al cabo, toda investigación va a tener esas posiciones subjetivas y objetivas, ¿verdad? Y lo que hablamos también hasta de la neutralidad o no neutralidad, ¿verdad? El hecho de yo seleccionar un tema u otro ya hace que haya ahí una posición subjetiva, ¿verdad? Porque me interesa más me interesa más el fútbol, por ejemplo, y la participación de la mujer en el fútbol. Eso es algo subjetivo completamente. Puede que a mí, por ejemplo, ese tema no me guste, entonces nunca voy a seleccionar ese tema de investigación. Entonces siempre vamos a tener esas posiciones subjetivas y objetivas, no las podemos separar. Lo que importa es tratar de hacer nuestros análisis los más objetivos posibles. Quiere decir, acercarnos a tener una visión objetiva en el análisis de nuestra información, ¿verdad? Luego de eso, con la pregunta 6, plantea verdadero o falso que el lenguaje escrito y oral configuran un discurso. Eso ya lo hablamos en las primeras. Verdadero, ¿verdad? Cómo se construye un discurso desde los diferentes lenguajes, ¿verdad? El escrito y el oral, y que dependiendo de los públicos metas, también van a cambiar nuestros discursos. Y eso serían las 6 preguntas, ¿verdad? Que como les digo también, vuélvalas a revisar para que, como repaso para el examen. ¿Okay? ¿Alguna duda con respecto a las preguntas? ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda, pero con respecto al examen. Dígame. ¿El verdadero y falso tenemos que justificarlo? No. No, va a ser como este ejercicio del aula virtual que tuvieron la semana pasada. Ah, bueno, gracias. Con gusto. Ok. Profe, ¿me escucha? Sí. Ah, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y usted?
Todo bien, por dicha, toda una tragedia. Más o menos, ¿qué han hablado y cuál es la dinámica? Digamos, el examen acabo de escuchar que es igual que el ejercicio que hicimos en el aula virtual, pero no sé cuántas preguntas consta y todo eso, el tiempo. No, David, el examen no es igual que el del aula virtual. Lo único que va a hacer es que, que el verdadero y No, falso igual no. justificar. No se tiene que justificar, eso es lo que es igual. Pero el examen, entran las 3 lecturas que están en el chat, ¿verdad? Se tiene que hacer de 6 de la tarde a 12 de medianoche, es el tiempo que tiene, y va a contemplar 3 partes, verdadero, falso, pareo y respuesta corta. Entonces, bueno, cualquier cosa, igual puedes ver el video de lo que ya hablamos, digamos, que hemos abordado, y cualquier duda que tengas, me escribís. ¿Ok? Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, eso con respecto a lo de las preguntas y el examen. Ahora, con respecto al trabajo final, que es la aplicación de la técnica, eso nosotros lo vamos a ver, lo de la técnica, después del examen, ¿verdad? Que vamos como ya a abordar cómo es que se aplican las técnicas, para qué sirven y todo. Pero yo quería ir adelantando con ustedes para que, bueno, igual en varias lecturas ya se hablaban de algunas técnicas. Como les digo, cuesta mucho que en las lecturas se pueda separar todo así tan tajante como lo vemos aquí en el curso, ¿verdad? Pero tal vez no a profundidad, y yo sé que ustedes ocupan como la explicación también de estas. Entonces, nada más quería que fuéramos avanzando para la clase después del examen, ¿verdad? Que vayan indagando sobre una técnica que quieran aplicar, una técnica de investigación que quieren aplicar, e identificar un tema que quieran abordar con esa técnica. Por ejemplo, pueden seleccionar hacer una entrevista sobre la situación del teletrabajo en la familia, ¿verdad? Y pueden aplicárselo, no sé, a su mamá, ¿verdad? Que está ahora en teletrabajo, y entonces le aplican una entrevista sobre cuál es la opinión de ella sobre el teletrabajo, ¿no? O pueden, por ejemplo, hacer una encuesta sobre el acceso a tecnologías o la convivencia en esta época, y se la aplican a 5 personas diferentes, de diferentes familias o del mismo entorno familiar, ¿verdad? O pueden hacer una cartografía social, por ejemplo, sobre la inseguridad en la comunidad, sobre los riesgos socioambientales que hay en la zona. O sea, es libre, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero más bien es que ustedes para la próxima clase, que es después del examen, me traigan cuáles son las propuestas para la aplicación de la técnica que ustedes están pensando. Y que entonces a partir de esas propuestas valoremos si les sirve, si no les sirve, qué dudas tienen, ¿verdad? Y ya luego que quede nada más como la parte más operativa, o más operativa para la aplicación de la misma. ¿Ok? Entonces tienen que seleccionar un tema que vayan a trabajar, que vayan a abordar con una técnica de investigación, que puede ser una entrevista, puede ser una encuesta, puede ser una cartografía social, y puede ser una observación también. Esas son como las 4 técnicas que les doy, que es un poco más sencillo aplicarlas en los entornos más cercanos. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profe, ¿puede ponerlas en el chat para tenerlas en cuenta a la hora de uno ponerse a formular? Ver qué es lo que más le conviene. Porque tal vez a uno, o repetirlas para apuntarlas, no sé, lo que sea más sencillo, porfa. Las técnicas, entonces sería entrevista, observación, encuesta o cartografía social.
Profe, y una pregunta. Daniel. El trabajo, digamos, ¿lo entregaríamos nada más como la entrevista o bueno, la técnica que vayamos a aplicar? ¿O tenemos como que relacionarlo como con lecturas y así, digamos? Como... No, el trabajo yo les voy a dar una guía para el trabajo y lo que tienen que hacer es aplicar, bueno, hacer el instrumento. Tienen que hacer el instrumento, tienen que aplicar el instrumento y hacer un informe de la aplicación del instrumento. Que en ese informe de la aplicación del instrumento van a ir cuáles son como los alcances y las limitaciones que tiene que ustedes creen que tiene esa técnica, ¿verdad? Por ejemplo, una entrevista, ¿qué cosas puedo abordar y qué otras tal vez no puedo abordar solo con una entrevista, sino que también tengo que hacer otras cosas para poder abordar completamente el tema, ¿verdad? Entonces, eso sería, digamos, con respecto al trabajo, igual se los estoy poniendo acá. Y todo eso va en un archivo de Word, ¿verdad? Común y silvestre. Sí, todo eso va en un Ok. archivo. Ok, ahí les puse igual en el chat lo que debe de contemplar, lo que deben de ir pensando para la próxima sesión, ¿verdad? De cuál técnica y cuál sería el tema. ¿Ok? Profe, Ajá. y el Cuéntame. archivo, usted, digamos, deja como un Word, como un Google Drive, o nosotros lo hacemos y luego lo subimos. Ajá, yo les doy a ustedes una guía, ustedes la descargan del aula virtual, hacen su trabajo en Word y me suben el trabajo al aula virtual ya elaborado, con la guía, Ok, gracias. con mucho gusto. Profe, eso es como el último trabajo que ya nos queda del curso, ¿verdad? Que es como el trabajo grande. Sí, Ya, digamos, la otra semana hacemos examen y terminamos con este trabajo de investigación. Ajá, correcto. Profe, ¿Sí? es que en el mensaje que puso en el chat puso las técnicas, ¿verdad? Y luego puso tienen que seleccionar un tema y una entrevista. Ah, y una técnica, perdón. Ya que, ¿Y los temas usted nos daría? no, la idea es que más bien sean ustedes los que busquen algún tema que les interese. Yo, digamos, igual si alguien quiere algún tema, yo les podría dar, ¿verdad? Yo puse como ideas, por ejemplo, eso de la cartografía social, ¿verdad? Hacer una cartografía con los miembros de la familia sobre la inseguridad en la comunidad, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son los puntos donde más hay venta de drogas, cuáles son los puntos donde asaltan más, cuáles son los puntos más solos, ¿verdad? Todo eso lo podrían construir ahí. O hacer una entrevista sobre, no sé, ¿qué opinan sobre el papel de los medios de comunicación en la crisis actual, por ejemplo? Pero la idea más bien es que sea algo como muy libre, más bien que ustedes me traigan ideas de temas que quieren trabajar, porque también yo no conozco los espacios en los que ustedes viven, ¿verdad? O las dinámicas familiares, ni nada. Y la idea es que ustedes lo puedan aplicar en su entorno, en su burbuja, diría el ministro de Salud, ¿verdad? No es que salgan, sino que más bien lo apliquen con la gente con las que viven, ¿verdad? Si uno vive solo, como yo. Bueno,
Si vos vivís sola, por ejemplo, podés igual hacer una cartografía social. Eso no le quita mérito. Por ejemplo, vos puedes hacer una cartografía sobre la inseguridad en el barrio, es su percepción sobre la inseguridad en el barrio, sobre los riesgos. Puedes hacer hasta una observación. Yo no sé, Lisa, si vos estás trabajando ahorita. Sí, Sí. sí. Ok, entonces, ¿qué pasa en la dinámica del trabajo? Por ejemplo, una observación sobre la interacción entre compañeros. Eso es válido, ¿verdad? Por eso es muy amplio, depende de las dinámicas que ustedes estén teniendo, ¿verdad? O, por ejemplo, hay un trabajo, una vez en un curso, un estudiante hizo un trabajo muy interesante. Era una observación en la comunidad. Él lo único que hizo fue sentarse en la cochera, ¿verdad? Y ver cuál era la dinámica del barrio durante 2 días, por ejemplo. Entonces él iba anotando, bueno, tales personas salen a trabajar tanto tiempo, solo habían adultos mayores. Por ejemplo, él descubrió que era un barrio donde había muchísimos adultos mayores que pasaban casi que el 80% de su tiempo solos, ¿verdad? Y que la infraestructura del barrio no se adecuaba a esa población. Vea todo lo que pudo él ir identificando con una observación súper simple en el barrio, o sea, en los 200, 300 metros de su barrio. Entonces también ahí está la capacidad de imaginativa de ustedes, por eso también se las estoy dejando como tan libre, ¿verdad? Porque dependiendo, ahorita no tenemos control de las dinámicas de cada uno, ¿verdad? Si fueran a clase, yo les diría dónde aplicarlo y qué temas, ¿verdad? Pero ahorita no sé cómo son las dinámicas de ustedes. Entonces, más bien, lo que yo quiero es que me traigan un tema y con cuál técnica van a abordar ese tema. Puede ser que ustedes se la hagan ustedes mismas o que la apliquen a otras personas. La lógica del trabajo, pues obviamente es para que se aplique a otras personas, ¿verdad? Para que ustedes también ejerciten el cómo hacer preguntas, el cómo interactuar con la gente, ¿verdad? Pero en los casos, en los dos casos que identifico que son personas que viven solas, lo pueden hacer o en los espacios donde trabajan o hacen bien una cartografía social sobre un tema ahí a nivel comunal que también es muy válido. ¿Ok? Profe, si lo trabajamos como entrevistas, ¿las grabamos o todo va en el informe escrito? Pues obviamente las tenés que grabar, ¿verdad? Para tener los resultados. Yo lo único que voy a valorar es lo que está en el informe escrito. Ok, perfecto. Sí, eso era nada más. Ok. Listo. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto a este trabajo. Profe, entonces comenzaríamos la siguiente semana, como usted explicando un poco más a profundidad. ¿Sí me escucha? Sí. Ok, explicando un poco más a profundidad, todos eligiendo un tema y cómo lo vamos a aplicar y llevando dudas. Y después de eso tendríamos, si no me equivoco, 15 días. No, tendrían 8 días para hacer la Ok, de la técnica. Ujú. ok, gracias. Ok, con mucho gusto. Listo. Profe, pero eso sí hay que presentarlo, digamos, de hoy en 15, porque la otra semana es la hora del examen, Correcto. obviamente. Ah, ok. Más bien, de hoy en 15, no, de hoy en 22 es. No, digamos, hay que Porque de hoy en 15, ¿qué hay? de hoy en 15 y de hoy en 22 como ya aplicada. Ajá, Así. ajá, correcto. El 2 de junio Ujú. tienen que traer el trabajo de
cuál tema seleccionaron y cuál técnica, ¿verdad? Sin aplicarla. Y para el 9 de junio tienen que subir ya el ejercicio completo de la aplicación de la técnica. Así mismo. Profe, ¿cuándo sube usted la guía del trabajo, digamos? La guía del trabajo la voy a subir el 2 de junio. Ok. Y lo más seguro lo vamos a revisar más bien acá y luego lo subimos. Para ir viendo dudas. Estamos entonces con este trabajito. Estamos. Ok. Bueno, entonces hoy vamos a abordar en lo que nos queda lo que es la metodología, que está muy vinculado con lo que planteaba la lectura de hoy. La metodología es, digamos que la última parte del diseño de investigación, cuando uno construye un diseño de investigación. ¿Por qué? Porque la metodología es la que me indica cómo voy a desarrollar mi investigación. Vean que nosotros tenemos el qué voy a investigar, el para qué lo voy a investigar y el cómo lo voy a investigar, ¿verdad? Si ustedes ven, cada una de esas preguntas me responde también a ciertos apartados de mi investigación. ¿Qué voy a investigar? Bueno, ahí tengo que definir el tema, tengo que definir mi problema de investigación, ¿verdad? Y el para qué tiene que ver más con la justificación de mi proceso de investigación. Y el cómo es, ahora sí, ya que tengo una idea de qué es lo que voy a hacer, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Verdad? Si ustedes se fijan, toda la lógica de la investigación en general, ¿verdad? Sean ciencias sociales, sean ciencias exactas, no se desliga de nuestros procesos de aprendizaje y de adquisición de conocimiento, ¿verdad? Yo siempre tengo que tener estos elementos centrales cuando hago cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Hasta si planeo un viaje, ¿verdad? Bueno, ¿a dónde quiero ir, verdad? ¿Por qué quiero ir a ese lugar? Y bueno, ahora sí, ya que tengo la idea de a dónde quiero ir y para qué voy a ir ahí, bueno, ahora tengo que ahorrar para poder ir o tengo que vender X cosa para poder obtener la plata. Vean que todo cumple como con esa misma lógica, si uno lo ve así de forma muy empírica, ¿verdad? Tal y como se ve en esta imagen, la metodología es un ir y venir, o sea, es un sube y baja, ¿verdad? Igual como todo proceso de investigación no es lineal, ¿verdad? Si ustedes ven ahí, por eso puse esa imagen así, sube, baja, va y viene. Porque las dinámicas en campo son cambiantes. ¿Qué más ejemplo que esta crisis en la que estamos, verdad? Yo tengo estudiantes de licenciatura haciendo su trabajo final de graduación y su metodología tuvo que cambiar completamente en este último mes, en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque tenían planificado hacer talleres, por ejemplo. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer talleres? ¿Cierto? Entonces, bueno, hay que cambiar la forma en la cual vamos a abordar el trabajo y tenemos que estar como muy conscientes de eso. Yo tengo que tener mis ideas, tengo que saber cuáles son las estrategias que tengo que utilizar para abordar mi metodología, ¿verdad? Por eso, como esta fichita de ajedrez, tengo que tener un plan para poder aplicar esta metodología que voy a utilizar, pero además también tengo que hacer una divulgación o un proceso informativo de qué es lo que yo voy a hacer y cómo lo voy a hacer. Esto tiene que ver con el informar a la gente con la que yo estoy trabajando, ¿verdad? O con la que voy a trabajar. No es como que usted llega un día y empieza a aplicar un cuestionario así porque así en una comunidad. O sea, usted tiene que tener contactos, tiene que informar a la gente qué es lo que usted va a hacer, ¿verdad? Etcétera. Y además de eso, la metodología, al ser la parte más operativa del proceso de investigación, y aquí de ahí más operativa y más realista, ¿verdad? Tengo que también que
manejar la plata que voy a necesitar para poder hacer mi investigación. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estrategia metodológica que yo seleccione, así también van a ser los costos de mi investigación, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuáles serían los costos de hacer una investigación con la aplicación de 5 talleres? ¿Verdad? Eso requiere plata, requiere que la gente se traslade, requiere tiempo. O sea, yo no hago un taller en 1 hora, hago un taller en una mañana o un día completo. Por ejemplo, si hago grupos focales, ¿verdad? Por ejemplo, en mercadeo, y las empresas encuestadoras que hacen grupos focales pagan a la gente que participa en los grupos focales. Se paga como unos 10.000 colones por participar en un grupo focal. En investigación académica eso casi no se estila, pero sí se estila que usted le dé a la gente un refrigerio por ir, por ejemplo, o algo. Entonces, bueno, son costos que a veces cuando uno tiene una vinculación con algún proyecto de investigación o con una empresa son más fáciles de subsanar, pero cuando somos nosotros solos los que hacemos el proceso de investigación, hay que sacar plata hasta para los pasajes de bus, ¿verdad? Y el agua, si hay que comprar o de todo, ¿verdad? Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta. La metodología lo que me va a decir es cómo yo voy a lograr cumplir con mis objetivos de investigación, ¿verdad? Por eso luego vamos a ver que hay un apartado que se llama operacionalización de los objetivos de mi investigación. Por eso es tan importante, y lo hemos visto en otros momentos, la definición de los objetivos. Recuerden que el objetivo general es la meta a la cual yo voy a llegar con mi investigación. Y los objetivos específicos es el cómo yo voy a llegar a esa meta, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos que tengo que cumplir para llegar a esa meta? Y la metodología es, ahora sí, ya que tengo estos pasos, ¿qué tengo que hacer para ir cumpliéndolos, ¿verdad? ¿Cómo los voy a cumplir? Ahí está la vinculación con la metodología. Por eso es que los objetivos tienen que ser objetivos muy claros, ¿verdad? Porque si no, en el momento en que yo hago la investigación, o sea, ya empiezo a hacer el trabajo de campo, me voy a perder. Y yo tengo 2 opciones. Perderme en el proceso y no recolectar la información requerida, o perderme en el proceso, ¿verdad? Y más bien recolectar muchísima información que después no me sirve, ¿verdad? O que me sirve, pero es tanta y gasté tanto tiempo, ¿verdad? Haciendo cosas que tal vez podía haber hecho más sencillas, ¿verdad? La metodología debe adaptarse a las particularidades de cada investigación. Vean ustedes que eso es un punto acá que yo les indico, ¿verdad? Porque toda investigación es diferente, las poblaciones con las que trabajamos son diferentes, y además de eso, los contextos, tanto históricos como territoriales, son distintos, ¿verdad? Y por eso también tiene que ser adaptativa, como les digo. Hay estudiantes que han tenido que cambiar completamente su metodología en este contexto, ¿verdad? O hay estudiantes que han tenido que cambiar su metodología, por ejemplo, porque en la comunidad donde trabajaban pasa un conflicto social que no los deja seguir aplicando la metodología con la que venían trabajando, ¿verdad? Y bueno, esta lo que nos va a decir es cuáles técnicas o cuáles formas son las que yo tengo que, con cuáles formas es que yo tengo que recolectar y analizar los datos de mi investigación, ¿verdad? Y bueno, yo creo que realmente la parte de la metodología es álgida, digamos, en el proceso de investigación, porque si yo hago un mal planteamiento metodológico,
Por más que todos los demás apartados estén excelentes en mi investigación, lo más importante de la metodología es guiarme en la recolección de la información que realmente ocupo, ¿verdad? Y ahí es donde tienden a perderse mucho en el proceso investigativo, ¿verdad? Entonces, eso es un punto que hay que ponerle mucha atención. Al ser la última parte del diseño, lo que ocurre es que la gente no le pone atención, ¿verdad? Entonces lo llena ahí por llenarlo, pero después es cuando tienen serios problemas en la información que van recolectando. Con respecto al método de investigación, ¿verdad? Que es un poco también lo que planteaba la lectura de hoy, que profundizaba la lectura de hoy. El objeto de mi investigación y el planteamiento de mi problema es el que me va a ir indicando cuál método es el que yo voy a utilizar. Quiere decir, si es una investigación que se puede abordar desde un enfoque cualitativo o si puede ser más bien un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Acordémonos que lo cualitativo busca el describir o comprender las cualidades de un fenómeno, ¿verdad? Mientras que lo cuantitativo, tal y como dice la palabra, lo que busca es cuantificar, ¿verdad? Quiere decir, más que todo, identificar datos, identificar frecuencias, ¿verdad? Es más la cuantificación de los procesos y no la cualificación, ¿verdad? De los fenómenos. Son dos enfoques muy diferentes. Uno se basa más en datos estadísticos y el otro se basa más en la percepción de la gente en relación al problema de investigación. ¿Ok? Nuestro tipo de investigación, ¿verdad? Las investigaciones se definen desde diferentes tipos. Y los tipos, lo que me van a decir es como el nivel de profundidad que va a tener mi investigación. Al igual que los objetivos, las investigaciones a nivel metodológico tienen diferentes niveles de profundidad. Quiere decir, no necesariamente todas las investigaciones tienen que llegar al nivel más alto de profundidad, que sería el explicativo o el interpretativo, ¿verdad? Yo puedo hacer, por ejemplo, una investigación descriptiva, que sería un nivel más bajo, o una investigación exploratoria, por ejemplo, cuando no hay estudios sobre el tema que yo voy a investigar. Entonces yo tengo que hacer una investigación exploratoria porque tengo que construir de cero la información de la temática en general, por ejemplo. Giovanna, ¿tenías alguna duda? Sí, profe, eso de cualitativo es cuando se trata más como de estudiar la teoría y así. Sí. No, veamos ahorita en esta diapositiva, vean las diferencias entre los enfoques, ¿verdad? El cuantitativo es un proceso más lineal, digamos, de investigación. Está muy relacionado con las ciencias exactas y naturales, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre trato de buscar la relación entre la causa y el efecto, ¿verdad? Si yo me mojo con la lluvia, me enfermo, ¿verdad? Ese es el efecto que tiene el salir a mojarme con la lluvia, ¿verdad? Enfermarme. Vea que es una relación completamente lineal, ¿verdad? Si fuera una investigación cualitativa, a mí lo que me interesaría saber es por qué a Isabel le gusta sentir la lluvia, ¿verdad? O percibir la lluvia cuando cae por su cuerpo, por ejemplo, ¿verdad? Vea que ya no me interesa saber qué pasa, cuál es la relación entre si se moja y se enferma, ¿verdad? Sino es qué es lo que hace que a esa persona le interese irse a mojar con el agua de lluvia, ¿verdad? Eso me llevaría a una investigación más cualitativa. Y también ese enfoque hace que yo como investigadora me interese más o menos
en mi relación con mis sujetos de investigación, ¿verdad? Por ejemplo, en una investigación cuantitativa, yo tiendo a tener una visión más externa del problema. O sea, no me voy a relacionar mucho con Giovanna porque no me interesa realmente la percepción de Giovanna sobre, no sé, sobre el estrés de las clases virtuales, ¿verdad? Sino que lo único que me interesa saber es si Giovanna tiene estrés o no tiene estrés. Eso es lo único que me interesa saber. Por lo tanto, yo les voy a pasar un cuestionario a todos para saber cuáles tienen estrés y cuáles son las características de ese estrés. Nada más. Pero no es que me voy a sentar a preguntarles cuáles son los elementos que hacen que usted tenga estrés o no, o cuál es su dinámica familiar que la hace que también haya más estrés o no dentro del entorno virtual, ¿ok? Yo siempre en lo cuantitativo tiendo a tener una visión más externa a mi problema de investigación, mientras que en lo cualitativo tiendo a tener mayor relacionamiento con los sujetos de mi investigación. ¿Vamos comprendiendo más, Joan, las diferencias? Sí, profe, ya entendí mucho mejor. Muchas gracias. Por ejemplo, vean ustedes en la parte cuantitativa, medir para generalizar resultados. Por ejemplo, los estudios estadísticos, ¿verdad? Lo que hacen es medir, por ejemplo, el desempleo en Costa Rica. ¿Qué es lo que está pasando de manera general en torno al desempleo, ¿verdad? Y yo puedo generalizar esos resultados, pero no me interesa saber la particularidad, digamos, del desempleo en el sector industrial. O sea, eso no lo voy a abordar, sino que solamente datos de la situación del desempleo a nivel país, ¿verdad? Por eso, lo cuantitativo, lo que importa es el dato cuantificable, ¿verdad? Mientras que en lo cualitativo, lo que importa es identificar cuáles son las múltiples causas que se implican en un fenómeno, ¿verdad? Por eso está muy ligado a las ciencias sociales, ¿verdad? Porque un fenómeno social no se puede analizar desde una causa nada más. Los fenómenos sociales son multicausales, ¿verdad? Yo no puedo hablar de la migración y decir que la migración es nada más por la persecución política, por ejemplo, en un país. Hay un montón de factores que generan la migración de personas, ¿verdad? Por eso es multicausal. Por ejemplo, un tema como la migración que es tan complejo de abordar a nivel de investigación, ¿verdad? Entonces, esas son como las principales diferencias, ¿verdad? En lo cualitativo, yo en vez de buscar el árbol, ¿verdad? Perdón, en vez de ver el bosque, me fijo más en el árbol. Mientras que en lo cuantitativo es al revés. Prefiero fijarme en el bosque y no fijarme tanto en el árbol, ¿verdad? Eso es como un ejemplo ahí, ¿verdad? Por eso lo cualitativo me tiende a ponerle mayor atención a lo particular. Y si ustedes ven las técnicas, bueno, eso lo vamos a ver en la próxima clase, las técnicas en lo cualitativo busca eso, el explorar más las subjetividades de las personas, ¿verdad? Me interesa más conocer sobre las subjetividades en relación a un fenómeno que necesariamente conocer, digamos, datos en relación con ese fenómeno. Lo rico está en poder identificar eso particular que cada uno expresa sobre un fenómeno en estudio. ¿Ok? Entonces, bueno, un poco de acuerdo a lo que hemos hablado
A ver, tal vez, Paola nos puede comentar cuál es la principal, o más bien, ¿qué es lo que busca una investigación cuantitativa? Paola. Ok, vamos con... Ok. Bueno, entonces vamos con... Karen. Karen, tal vez si vos nos podés indicar, digamos, como dos diferencias entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa. Profe, bueno, lo que yo entiendo, la cuantitativa es más de ver solamente como lo simple, digamos, y lo cualitativo es como ver más adentro lo que, digamos, lo que, las causas o así, digamos. Ajá, y otra más, son dos diferencias, tal vez que tengan la investigación cualitativa y la cuantitativa. Ok, tal vez Catalina te pueda ayudar. Catalina, ¿qué diferencias puedes identificar vos entre la investigación cuantitativa y la cualitativa? La cualitativa es como más la percepción de la persona en sí en cuanto a la investigación, y la cuantitativa es como los datos y cómo mide esos datos y cómo los llega a interpretar. Ok, muy bien. Profe, para agregarle a eso que dice Catalina, es como que la cuantitativa se puede basar como en números, cálculos, lo que usted hablaba de las estadísticas y eso, como la parte matemática. En cambio, la cualitativa más bien tiene como un carácter subjetivo, se podría decir, ¿verdad? Bueno, también busca acercarse a la objetividad, pero no necesariamente desde el análisis de datos, ¿verdad? Sino que para eso se construyen categorías analíticas, que eso es otro elemento que tiene la investigación cualitativa que se diferencia de la cuantitativa, ¿verdad? Profe, Ajá. eso que dijo la compañera que una se basa más como en la opinión personal del investigador, sí es así, digamos. Hay, digamos, más subjetividad en o sí, debería haber más subjetividad en una investigación cualitativa que en una cuantitativa. Eso sí, es claro. Entonces las cualitativas, perdón. Sí. No, hable, perdón. Ahí cuando termine. Entonces, Profe, ajá. digamos, la definición en sí de cada una como para anotar aquí. La definición está en la lectura. No, sí, digamos, pero como en qué se basa cada una, o sea, Ajá. sé que ya.
En la presentación están, ¿verdad? Lo que hablamos. Una investigación cuantitativa se basa en una relación de causa y efecto, ¿verdad? Mientras que una investigación cualitativa lo que busca es la relación multicausal de un fenómeno, ¿verdad? Quiere decir, no hay solo una causa, hay múltiples causas que me afectan, digamos, un problema de investigación. La cuantitativa busca cuantificar, o sea, quiere decir, a partir de una generalización, ir identificando datos que me permitan cuantificar o medir, digamos, los resultados que yo voy obteniendo. Por eso es que una investigación cuantitativa tiende a vincularse más con el uso de datos estadísticos, ¿verdad? Por ejemplo, igual cuando ven ustedes un informe de la Encuesta Nacional de Hogares, por ejemplo, eso es una investigación 100% cuantitativa. O una investigación sobre la situación del desempleo en Costa Rica en este momento. Lo que hacen es aplicar una encuesta, ¿verdad? Y a partir de eso ir cuantificando los resultados de esa encuesta. Mientras que lo cualitativo, como al ser un fenómeno multicausal, por ejemplo, para un estudio sobre el desempleo en Costa Rica, lo que importaría saber es cuáles son las causas que generan ese desempleo, que no necesariamente es la pandemia, ¿verdad? Puede ser que ya haya sido un problema estructural que venía desde hace muchos años, ¿verdad? Pero que ahorita, si uno pasa una encuesta, lo que diría es, sí, el 80% de la población está desempleada versus un 20% que no, ¿verdad? Eso es lo que buscaría una investigación cuantitativa. Lo que buscaría una investigación cualitativa es tratar de explicarme esos datos. Bueno, sí, el 80% está desempleado, pero ¿y qué? ¿Qué hago con ese dato? ¿Verdad? Entonces, me iría a las particularidades de ese 80% de la población que está desempleada. Cuando, por ejemplo, saber cuáles son los rasgos de esa población, etcétera, ¿verdad? Si es desempleado por en este momento u otros, ¿ok? Algo así como las que hace el INDER, profe, o las que hace Dinadeco. Sí, que buscan más como conocer cuáles son las problemáticas, por ejemplo, de las comunidades, ¿verdad? O de los territorios, pero que hacen Sí, ver. talleres, por ejemplo, para identificar cuáles son las principales problemáticas en un lugar, de acuerdo a lo que plantea la gente, pero no es que pasan una encuesta para generalizar, digamos, ¿verdad? Porque no todos los problemas de los territorios son iguales. Y no todas las personas lo vemos igual. Por ejemplo, si ustedes van a un taller sobre una problemática comunal, ustedes como jóvenes van a ver problemáticas diferentes a lo que pueden ver los adultos mayores. Entonces, lo que importa en una investigación cualitativa es poder identificar todas esas percepciones sobre un mismo tema, que sería las problemáticas comunales en general. ¿Qué? Lisette, ¿te quedó claro? Profe, así como para confirmar que sí me quedó claro, cuantitativa es un poco más sobre mi opinión, o sea, un poquito menos subjetiva, y la cualitativa más subjetiva. Sí, digamos que la cualitativa es más subjetiva que la cuantitativa. Y la cuantitativa busca medir, ¿verdad? Trabaja con datos. La otra no necesariamente trabaja con datos. ¿Qué? David, ¿tenías alguna duda? No, profe. Ok. Ok.
Y bueno, también este tipo de enfoques, lo que hablamos un poco de la profundidad, ¿verdad? Quiere decir hasta dónde yo puedo llegar con mi investigación. Ahí, digamos, yo les indiqué como algunos niveles, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el nivel más amplio, o sea, el techo, digamos, de una investigación cuantitativa tendría que ser un nivel explicativo, donde mi objetivo sería explicar, ¿verdad? Por eso vean que la redacción del objetivo general también me lleva a un tipo de investigación, ¿verdad? Si yo pongo objetivo general, explicar las causas y efectos de, no sé, la pobreza en la población migrante, ¿verdad? Entonces, una investigación cuantitativa en un nivel explicatorio, ¿verdad? Explicativo, perdón. Y la cualitativa, el nivel más amplio, quiere decir el techo, ¿verdad? Es la comprensión. Eso no está acá, pero esa sería como, en vez de explicativa, sería la comprensión, ¿verdad? Del fenómeno en sí, comprender el fenómeno. Que eso, por ejemplo, una investigación explicativa o una investigación comprensiva es para un estudio de doctorado, por ejemplo. En un bachillerato o una licenciatura de una carrera, ustedes llegan a un proceso de descriptivo analítico o descriptivo y aplicada, ¿verdad? Pero cuesta mucho que lleguen a niveles más amplios, porque eso también está dado de acuerdo a la complejidad pues, de las materias y de las formas en las cuales analizamos la información, ¿verdad? Esto es nada más como un ejemplo. Y bueno, también hay como algunas limitaciones en lo que es las investigaciones, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la metodología, tenemos que tener claro de que nuestro trabajo tiene limitaciones, ¿verdad? Que no es que todo lo podemos hacer, digamos, no se puede llegar a una perfección total en los procesos de investigación porque trabajamos con fenómenos sociales, ¿verdad? Que tienen cambios, que se modifican constantemente, ¿verdad? Y que eso también se va a ver influido en mi propio proceso de investigación. Aquí yo les indico 4, digamos, limitaciones que puede tener una investigación. Una tiene que ver con la generalización de resultados, ¿verdad? Si yo hago, por ejemplo, una investigación cualitativa, Melanie Morales, para una investigación cualitativa, ¿yo puedo generalizar resultados? Profe, sí, yo opino que sí. Ajá, ¿por qué? Bueno, yo opino porque para generalizar los resultados uno tiene como una fuente de datos, ya sea por medio de estadísticas, o sea, como una recopilación de esos datos para aplicarlo, diría yo. Pero te estoy preguntando en una investigación cualitativa. Ay, profe, entonces no sé si es que ya me enredé de tanto cualitativa y o sea, estoy diciendo entonces que es la cuantitativa. Ajá, Esa. correcto. Ah, ok, ya, sí, es que ya de tanto como que uno se confunde. Tranquila. Sí, respondí la contraria, perdón. Ajá. En la cualitativa, en una investigación cualitativa, una de las mayores características es que yo no puedo generalizar datos, ¿verdad? Por eso tiende a ser una limitación en las investigaciones cualitativas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que ocurre en mi comunidad no va a ser lo mismo que lo que ocurre en la comunidad de Melanie. Son dos realidades muy diferentes. Entonces yo no puedo generalizar los resultados de una investigación en mi comunidad y decir que lo mismo que ocurre en mi comunidad ocurre en la de Melanie. Eso no puedo. En una investigación cuantitativa, eso se puede medir y hay formas en las cuales uno puede generalizar esos datos. Entonces, en una investigación cualitativa,
hay una limitación en relación a la generalización de resultados, que eso no está mal, porque recuerden, lo que importa en la cualitativa es ver las particularidades que tienen esos fenómenos o esas comunidades con las que yo voy a trabajar. ¿Sí? Luego hay otra limitación que tiene que ver con la participación de la población o actores involucrados. Christopher, ¿por qué esto puede ser una limitación para un proceso de investigación? Christopher. Ok, entonces pasamos a Alison. Alison, ¿por qué esta sería una limitación en la investigación? Creo que somos varias, no sé si es a mi profe. Sí, es a usted. Creo que tiene que ver como con la parte en que tal vez la persona, no sé, como que vaya a tener diferente perspectiva. Ajá. ¿Qué más? Como con lo que decía, igual con la comunidad de Melanie, que no van a ser iguales, igual con la misma gente que va a estar ahí involucrada, no todos van a pensar igual. Ajá, correcto. Además, también tiene que ver con que si yo, por ejemplo, hago una investigación participativa y no me llega la gente, ¿qué información voy a recolectar ahí? ¿Cierto? O también si al final hay un sesgo de participación. Quiere decir, llega la gente que tiene interés en el tema, pero hay otro montón de gente que no está llegando y que es importante que esté ahí, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago más que todo investigaciones cualitativas, esto también tiene que ser una limitación, ¿verdad? Que es la participación de la población con los actores involucrados. Igual en la cuantitativa. ¿Qué pasa si yo tengo una muestra de 350 personas para aplicar un cuestionario y lo paso y duro tiempo pasándolo y no llego a la cantidad que tengo que llegar, ¿verdad? Por lo tanto, voy a tener un problema con los datos que voy recogiendo, ¿verdad? Porque no voy a llegar a una muestra en la cual pueda generalizar los resultados. Entonces, eso es una limitante en la información que yo pueda recolectar. La participación de los actores o la población me puede limitar de forma muy seria los datos que yo voy a recolectar. Luego hay otros dos aspectos que son muy importantes tomar en cuenta. Uno tiene que ver con los intereses individuales de la gente que se involucra en el proceso, que quiere, digamos, interponer sus intereses a los intereses colectivos. Eso puede ocurrir tanto porque el alcalde quiere que la investigación vaya por un objetivo que a él le funciona, o hasta porque en los talleres en los que hacemos para recolectar la información haya alguien, una persona en la comunidad que trate de boicotear el proceso, ¿verdad? Eso ocurre muchísimo. Y luego también las limitaciones en las estrategias a formular por los cambios del contexto. Como hablamos ahora y el ejemplo que yo les doy de mis estudiantes de licenciatura, ¿verdad? Y la mayoría tuvo que cambiar completamente sus propuestas metodológicas, u otros han tenido que cambiar hasta su diseño de investigación, ¿verdad? Porque actualmente cambia, digamos, la forma en la cual se vaya a hacer la lectura del contexto, ¿verdad? Bueno, luego tenemos lo que es la población, la muestra, los actores o las fuentes de información. En este caso, tal vez Alan nos podría comentar qué son las fuentes de información.
Alan. Christopher Cortés. ¿Qué son las fuentes de información? Profe, ¿sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Sí, perdón, es que estaba teniendo problema. Que son como de donde se puede sacar la información para hacer la investigación, ¿no? Ajá, correcto. Vean que aquí plantea que pueden ser sujetos, pueden ser documentos, pueden ser escenarios. Por ejemplo, cuando hacemos una observación, son diferentes escenarios, ¿verdad? En las cuales podemos extraer, ¿verdad? La información que requerimos, ¿verdad? Para poder cumplir con nuestros objetivos de investigación. Ahora, con respecto a las fuentes de información, ¿qué tipos de fuentes de información hay? Hay dos tipos de fuentes de información. Catalina Sánchez, tal vez vos nos puedes comentar cuáles serían los dos tipos de fuentes de información que podemos encontrar. Como los artículos y tal vez como el muestreo, que sería como la recopilación de datos, ya sea como por encuestas o entrevistas, no sé si es así. Ajá, muy bien. Tenemos lo que es las fuentes de información secundarias, que son todos aquellos artículos, libros, ¿verdad? Revistas, o sea, todos los documentos que se hayan elaborado sobre nuestro tema de investigación, ¿verdad? O informes, por ejemplo, de instituciones, etcétera. Esas serían las fuentes secundarias, ¿verdad? ¿Por qué secundarias? Porque ya otra persona construyó esa información, por eso es secundaria. Y tenemos las fuentes de información primarias, que son las que yo como investigador construyo. Quiere decir, cuando yo hago una entrevista, eso sería una fuente de información primaria. Yo voy a aplicar un instrumento para poder construir esa información. ¿Sí? ¿Quién tenía una duda? ¿O un comentario? Profe, terciarias, se dice. De esas no hay. Sí, esas podrían ser, digamos, las secundarias. Ok, pero así como específicamente 3 no. Secundarias y terciarias, se dicen. ¿Cuáles están Bueno, es que ahí lo... dando como terciarias? es que nada más sale como tipos de fuentes de información y sale primaria, secundaria y terciaria. Ajá, digamos, eso lo más seguro debe ser igual que las secundarias, ¿verdad? Que al final son, digamos, para que sea más sencillo, es dividirlas en dos, las primarias y las secundarias. Las secundarias, ¿verdad? Son todas aquellas que yo no construyo como investigación, o sea, que ya están hechas, que son documentos que yo voy a revisar, que ya alguien más hizo, ¿ok? Y las secundarias son todas aquellas que yo tengo que construir, ¿verdad? Así es más sencillo. Sí, acá dice que sí, son las menos frecuentes y que es un recurso que contiene información sobre las primarias y secundarias. Entonces sí es como que incluye a la primaria y la secundaria, digamos. Sí, entonces por eso es mejor nada más que se queden con esas dos, con la primaria y con la secundaria, ¿ok? Entonces, bueno, quedamos en eso. Fuentes primarias, fuentes secundarias. Entonces, tal vez Eliel Trejos nos puede dar un ejemplo de una fuente secundaria.
Profe, pueden ser tesis, artículos, libros. Ajá, correcto, muy bien. Y Sofía, un ejemplo de fuentes primarias. ¿Sí me escucha, profe? Sí. Lo que yo entiendo por fuente primaria es la que nosotros, o las que ya están como hechas, ¿verdad? No, más bien son las que nosotros construimos. Sí, no se me ocurre ninguna, que nosotros construimos conforme vamos avanzando en la investigación. Ajá, por ejemplo, una fuente primaria me remite a la persona que yo voy a entrevistar en una investigación, porque es con base a la información que esa persona me brinda que yo voy a poder construir resultados o datos para mi investigación, ¿verdad? Entonces, una fuente primaria podría ser los miembros de la Asociación de Desarrollo de mi comunidad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque las respuestas que ellos me vayan a dar sobre las preguntas que yo les haga, yo no las voy a poder encontrar en ningún otro lado, en ningún artículo, en ningún libro, ¿verdad? Sino que solo aplicando una técnica de investigación puedo recuperar esa información, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de que las fuentes primarias yo las construyo como investigador. Claro, ¿cómo las construyo? Con la gente, ¿verdad? Si no es como que yo me siento a hablar conmigo misma, ¿verdad? Sino que es con la gente. Entonces, las fuentes primarias son todos aquellos, con todas aquellas poblaciones, ¿verdad? Personas, organizaciones o instituciones que me pueden dar información sobre el tema que yo voy a investigar. ¿Ok? ¿Quedó claro, Sofía? Sí, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Sí, Alison. Entonces, yo podría tomar la primaria como algo más verbal, una investigación un poco más verbal, y la secundaria como algo más escrito. O sea, Se podría también ver así, como sí, la primaria puede ser algo más verbal, ¿verdad? Y la otra ya está escrito. Es que eso ya está escrito. Ya alguien más lo escribió. Entonces sí podría como ser así. Hay que tener mucho cuidado cuando seleccionamos nuestras fuentes, ¿verdad? Porque vean ustedes que de acuerdo a las fuentes primarias que yo seleccione, así también pueden ser los resultados que yo vaya a obtener para mi investigación. Sí. Y luego, bueno, viene también otro aspecto muy importante que viene acá en la presentación, que tiene que ver con el cómo yo selecciono a esas fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, en la investigación cualitativa, yo hago una cosa que se llama muestras no probabilísticas, que eso significa que yo voy a seleccionar a la población que me va a servir como fuente de acuerdo a ciertas características que me sirven a mí para mi investigación. Por ejemplo, yo voy a seleccionar a mujeres de un rango de 17 a 25 años, ¿verdad? De 17 a 25 años. Y esas mujeres van a ser madres solteras, ¿verdad? Y además de eso van a ser también migrantes. Ven, entonces yo voy identificando como ciertas características de la población a la que yo voy a seleccionar. Mientras que en las investigaciones cuantitativas yo hago muestras probabilísticas. La muestra probabilística es muy simple. La muestra probabilística es aplicar una fórmula matemática, donde yo voy a poner la cantidad de población total, voy a identificar una media, o sea, es toda una fórmula
que haciendo esa fórmula me va a dar una cantidad de gente, o sea, de población a la cual yo tengo que aplicarle las técnicas. Por ejemplo, de una población total de 1000 personas, mi muestra va a ser 450 personas, ¿verdad? Entonces, vean que también la forma en la cual yo selecciono en una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa a la población a la que voy a aplicarle las técnicas de investigación es completamente diferente, ¿verdad? En una me importan más las cualidades de esa población y en otra me importa más la cantidad de población, ¿verdad? Que sea representativa o no. ¿Ok? No sé por qué ahí se pusieron esas rayas. Y ni idea. Qué bueno. Le da un toque ahí como misterioso, ¿verdad? A la pantalla. Y luego, vean ustedes que también cada uno... Alison, que me la había rayado, ¿verdad? Cada uno de estos enfoques también se ve representado de acuerdo a una técnica de investigación. Y esto sería el tema que vamos a tratar ya después, que sería ya específicamente cuáles técnicas de investigación son las que corresponden a una técnica u otra, o igual, si ustedes ven ahí, son técnicas completamente, digamos, iguales, se llaman entrevistas, por ejemplo, pero la forma en la que se aplica y los objetivos de su aplicación son completamente diferentes de acuerdo a cada enfoque. Entonces, esto lo vamos a ver después, porque tienen que hacer la lectura sobre técnicas. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna duda con esto de los enfoques, con lo que hemos visto hasta el momento. No, profe, está claro. Sería más que todo a la hora de uno comenzar a aplicar la técnica que de ahí puedan comenzar a surgir tal vez las dudas, ¿verdad? Sí, claro. Sí, en la aplicación de la técnica les van a surgir tal vez varias dudas, pero bueno, es parte también del ejercicio, ¿verdad? Por eso son las alcances y las limitaciones de las mismas que ustedes identifican. No sé qué. Alison, ¿tenés alguna duda? Ok. Ok, entonces quedó claro lo del enfoque cualitativo y cuantitativo. Yo sé que es enredado porque, digamos, en la redacción son muy parecidos, pero realmente en la concepción de los enfoques son completamente distintos, ¿verdad? Recuerden lo que les dije, traten de separarlo así. Lo cuantitativo es más numérico, ¿verdad? Lo cualitativo no. Revisen bien la lectura de hoy. Yo creo que venía muy bien explicado cuáles son las diferencias de los enfoques. Y en la lectura de elementos de investigación aplicada de Carvajal Anizaldo, de la página 1 a la 28, también viene, ¿verdad? Entonces, estudien lo de las diferencias entre la cuantitativa y la cualitativa, porque eso sí viene en el examen. ¿Ok? Igual yo les voy a subir la presentación de hoy, lo que hemos visto, que ahí también viene esa diapositiva sobre las diferencias, pero revisen en esa primera lectura también cuáles son las diferencias entre investigación cualitativa y cuantitativa, porque eso es un elemento clave que tienen que saber y que estará incluido en el examen, que lo tomen en cuenta. ¿Ok? Si no hay preguntas, entonces nos desconectamos. Profe, para el examen, lo que hay que hacer es, ¿cómo se llama? Identificar este tipo de técnicas mediante ejemplos que usted nos puede ir dando de investigaciones. No, en el examen
Por ejemplo, yo puedo meter algunos elementos de verdadero o falso sobre estos enfoques, o sí, lo más seguro lo voy a meter en verdadero o falso o en respuesta corta. Sí, totalmente teórico, digamos, el examen. Sí. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno. ¿Alguna otra duda? Listo, entonces nos desconectamos. El examen no lo voy a subir previo a la clase, ¿verdad? A partir de las 6 tienen acceso al examen. Entonces, a partir de ese momento, de 6 a 12, medianoche, tendrán tiempo para subir. Cualquier duda o problema que tienen, por favor, me escriben al WhatsApp, ¿verdad? Yo voy a estar pendiente completamente por cualquier duda que ustedes tengan, ¿ok? Entonces, buenas noches y que estén bien. Hasta luego. Buenas Buenas noches, noches, muchas profe. gracias, Buenas profe. noches, gracias.